Somebody picked the wrong house. Hola, bienvenidos a La Calle Viena, un programa más. Hoy tenemos la dicha de compartir con don Esteban Ruiz, el encargado de la página también de portación de armas Costa Rica, que quizás muchos de ustedes conocen, pero esta es solamente una de las actividades, me imagino yo, que tiene don Esteban. Él es psicólogo clínico, psicoanalista también, coach certificado y está hoy con nosotros. Hola Esteban, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, Josué. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Les agradezco enormemente la invitación y en lo que podamos conversar, siempre es un placer tocar estos temas que nos apasionan, como es el tema de la defensa, el tema de las armas, el tema de política. Bueno, ¿por qué no? Aquí estamos y todo un placer y un honor estar acá. Muchísimas gracias. Y también tenemos con nosotros a Gabriel. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Josué, ¿cómo están? Para mí siempre es un gusto poder seguir grabando estos programas para pues hablar de todos estos temas que nos competen y pues seguirle dando rienda suelta a todo esto. Así es, Marquito, un gusto saludarte. Hola, hola, buenas noches, muchas gracias. Un gusto tener a Esteban por acá con nosotros en el programa, especialmente con un tema tan interesante como el que traemos es. Así es. Hoy, como bien lo decía don Esteban, vamos a hablar sobre la defensa. Y como dice uno de los perfiles, principalmente su perfil personal, don Esteban, seamos libres, no siervos menguados. Me gusta mucho eso, porque hay leyes que pueden hacer que no seamos, que seamos siervos menguados, si permitimos que sigan avanzando. Queremos hoy que nos comentes al respecto de esas leyes, ¿verdad?, que limitan la aportación de armas en Costa Rica y entonces cómo eso se empieza a meter poco a poco para desarmar a la población. ¿Es tanto así algo conspiranoico o es una realidad que estamos viendo? Bueno, para hablar de esto no nos alcanzaría una noche. Si bien es sabido, el ser humano, por naturaleza, yo siempre lo veo desde la parte filogenética y desde la parte de acceso del ser humano a la defensa, porque yo investigo de muchos temas, como ya lo dijiste, de psicología, de biología y un montón de cosas, y si usted se da cuenta, hay, digamos, dentro del reino animal, y nosotros somos parte del reino animal, hay depredadores, hay animales que son alimento y todo. Los depredadores por lo general traen armas, son animales que vienen diseñados genéticamente con armas y con una musculatura y con toda una serie de instintos que los convierten en depredadores. Y hay otros animales que pues son el alimento de estos depredadores. Si usted se da cuenta, en la calle, constantemente el ser humano es víctima de ataques, víctima de amenazas por seres humanos que desgraciadamente también son depredadores. Entonces, ¿cuándo se inventan las armas? Cuando el ser humano debe poder compensar esa falta de fuerza natural que la humanidad, digamos, que la naturaleza le dio. Entonces es ahí donde las armas vienen a equiparar un poco la desventaja física que puede tener una persona. Dicen que cuando nacen las armas, las fuerzas se nivelan. Entonces, siempre nosotros nos basamos en este tipo de temas. En mi perfil dice, sepamos ser libres, no sirvan menguados. Sí, claro. Una persona, para mi gusto, que no tiene capacidad de defenderse, que no tiene capacidad de defender a su familia, es un siervo menguado. Una persona que acepta obedientemente el hecho de sentirse víctima, de sentirse vulnerable, para mí es un siervo menguado. Entonces, sí, como usted lo comentaba anteriormente, eh, en Costa Rica, digámoslo así, tenemos, gracias a Dios, unas muchas luchas que nos han precedido a nosotros, los que ahora hemos estado retomando esta lucha por el derecho a poder defender nuestra vida y nuestro patrimonio, nos ha venido precediendo por
por muchas luchas que los gobiernos de turno, algunos gobiernos de turno han querido cada vez limitar y limitar y limitar más el acceso del ciudadano honesto al poder defenderse, al poder tener herramientas dentro de su hogar y dentro de sus bienes para la defensa. Y para nadie es un secreto, como bueno, usted lo mencionó ahorita, se han venido dando luchas por parte del gobierno del PAC. En 2019 tuvimos una importante contienda con el Ministerio de Seguridad Pública, que fue el que propuso, el que propuso dos proyectos de ley que pues nos dieron a conocer a muchos de nosotros. Estos proyectos de ley procuraron limitar aún más la tenencia de armas en Costa Rica, la tenencia y la aportación de armas en Costa Rica. El ciudadano costarricense por ley podía comprar hasta 3 armas para defensa y algunas armas deportivas también, que no entran dentro de la contabilidad de defensa. Entonces, el gobierno insistía en que solamente fuera una, porque 3 es mucho y una es suficiente. Entonces, básicamente se proponían un montón de cosas que inclusive nosotros estábamos de acuerdo, inclusive nosotros desde agrupaciones organizadas de tiradores deportivos, tiradores a larga distancia, asociaciones de prodefensa, el tema de portación de armas, tuvimos reuniones con el Ministerio de Seguridad Pública en donde les propusimos, porque nosotros no es que queremos que todo el mundo ande como San Pistolas volando bala a diestra y siniestra, o sea, eso no es lo que nosotros proponemos. Lo que nosotros proponemos es que la persona que pueda, que tenga todas sus capacidades y que le demuestre al Estado que es una persona idónea para portar armas, pues que no se le limite ese derecho a la defensa. A nivel mediático, digamos, en esta disputa que fue en el 2019 contra el Ministerio de Seguridad Pública, lo que se manejaba es que nosotros queríamos que se respetaran las 3 armas a las cuales teníamos derecho, y realmente no era así. Realmente eran muchísimas cosas que estaban ahí que, de no ser por la lucha de un grupo de ciudadanos honestos y gente de bien, hoy en día estaríamos peor. El gobierno, digamos, en aquel momento, la Asamblea Legislativa, de una manera salomónica, sin ningún tipo de razonamiento técnico, dijo, bueno, entonces ustedes quieren 3, ustedes quieren una, entonces dejémoslo en 2. Ese fue el razonamiento que se hizo. Ustedes quieren 3, ustedes quieren una, hey, un punto medio para que todo el mundo esté contento. Nosotros realmente no estamos contentos con esto porque, si usted se da cuenta, las personas en Costa Rica que tienen 3 o más armas son una minoría bastante reducida, porque un arma de fuego no es como comprarse un PlayStation, o no es como, qué sé yo, comprarte un teléfono celular o un lapicero. Un arma de fuego es un bien costoso y es un bien que para inscribirlo hay que pasar por muchísimos filtros. Entonces, las personas que logramos adquirir 3 armas de fuego, pues no representamos ninguna amenaza para el gobierno ni para la sociedad, por lo general. Habrán sus excepciones, como en toda regla, que hay ciertas personas que les han robado armas de fuego, pero como lo vemos todos los días en las noticias y lo podemos ver con una búsqueda en Google muy rápido, el gobierno le roban armas, a empresas de seguridad le roban armas, a portadores legales le roban armas. Entonces, que tampoco no es una justificación que para que digan, y como nos dijeron en su momento, no, es que si tienen 3 armas y le roban 3 armas, son 3 armas que le están donando a la delincuencia. Los razonamientos de los gobiernos siempre han sido por una fundamentación meramente ideológica y meramente de temas ahí, pues, que no han sabido defender con estadística. Entonces, luchar contra ideologías de turno ha sido bien duro porque vos no puedes razonar como un fundamentalista. Y los gobiernos en estos temas se han venido comportando al estilo de un fundamentalista. Sí, sí, no, de hecho, o sea, al final, cuando uno ve al gobierno, porque esto, pues en el tema de las armas, pero realmente el gobierno comúnmente hace eso, o sea, muchas veces la mayoría de leyes que ellos intentan, pues, promover, ni siquiera tienen estudios técnicos o la suficiente data científica para poder decir, ah, mira, es que es bastante razonable lo que están haciendo. La mayoría de veces es ideológico. Y la razón por la cual logran poner esas leyes, pues porque tienen poder, pero si fueran gente como uno de a pie y proponen esas cosas ahí, como en la avenida central, nadie les haría caso. Es como esa gente que está ahí predicando, los cuales nadie les hace caso, sería lo mismo. Claro, y eso Pero es ellos lo que tienen el nosotros poder. siempre insistimos. Eso es lo que nosotros siempre insistimos en que
Los argumentos que proponen a la hora de decir que es que los portadores legales somos un problema, pues carecen de todo tipo de fundamentación, porque bueno, tal vez para las personas que nos están viendo, no saben que en Costa Rica comprar un arma de manera legal hay que pasar por un calvario, o sea, es todo un calvario. Yo lo comparo con el tener visa americana, por ejemplo. O sea, yo digo que la persona que le dan portación de armas deberían de también venirle ahí la visa americana de, de ahí de oficio, porque cumplir con los requisitos, la paciencia, el tiempo, los filtros que tenemos que pasar, o sea, no es jugando. Entonces, les hemos demostrado que nosotros no somos el problema real, que el problema real estriba en otros lados, pero es más fácil atacar al que pues, no representa ser una amenaza. Y en ese sentido nosotros nos hemos sentido como que nos están viendo como la amenaza cuando realmente la amenaza es otra. El narcotráfico, nosotros somos un país de paso de ruta narco, el tema de las FARC que importa muchas armas para arriba. Bueno, vean, para nadie es un secreto que todos los días hay decomisos de armas que son prohibidas en Costa Rica desde 1995, por ejemplo, como la AK-47 en su versión oficial automática. Entonces, si la evidencia nos demuestra que a diario se están decomisando armas que desde el año 95 son prohibidas, esas armas no están acá en el mercado local, no son producidas en el mercado local. Son armas que vienen subiendo del sur y que los usan los narcotraficantes para pagar droga. Entonces, pues, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Sí, y Esteban, ahí como lo mencionas, realmente ahí es donde entramos en un tema de realmente a quién afectan las leyes que se establecen para reducir, por ejemplo, la cantidad de armas, porque ciertamente al crimen organizado no le interesa mucho si la ley dice que se deben tener 3 o 2 o una, o que las prohíba por completo. Realmente al sector criminal no le interesa mucho si las leyes lo prohíben o no. Y creo que eso que mencionas es súper importante porque al final de cuentas, como dices tú, armas que son prohibidas desde hace décadas y transitan igual por las calles. Realmente el crimen no se ve afectado en lo más mínimo. Claro, desgraciadamente las leyes y las restricciones solamente afectan a la persona que no debería afectar, como es el caso del portador legal, que siempre está anuente a cumplir con los requisitos. Digamos, para las personas que crean que comprar un arma en Costa Rica es muy fácil, pues no. Requiere una serie de requisitos bastante tediosos. Es más difícil que obtener una licencia de conducir vehículo, y ya la licencia de conducir vehículo por lo general es sumamente costosa. Ahora en estos tiempos, ¿verdad? Con el tema de la burocracia estatal, que no debería ser así. Pero aparte de todos los filtros legales y todos los filtros técnicos que tenemos que pasar nosotros, tenemos que lidiar con una total burocracia que se pone en manifiesto digamos así, las intenciones de tortuguismo en el tema de los trámites. Entonces, que la gente no crea que en Costa Rica cualquiera puede andar armado, ¿no? Pues, realmente eso no es así, eso es un mito completamente. Sí, y eso, de hecho, para seguir con las preguntas, ese tema que usted dice es muy importante porque es eso, muchas personas creen que eso es como ir a comprar, ¿verdad? Confites a la pulpería, pero, o sea, realmente se tiene que pasar por varios filtros para poder obtenerla. Y entonces yo creo que hay algo y pues ustedes también se han ido encargando de hacer, ¿verdad? En las redes sociales, y me imagino que usted también hace de manera privada, es el hecho de educar a la población con respecto a esto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo ve usted a la población aquí en Costa Rica con respecto al tema de las armas, del uso de ellas, de cómo adquirirlas, de la defensa? ¿Verdad? Sabemos que también es un tema largo, pero ¿cómo ve usted es el tema cultural de las armas, digamos, aquí en Costa Rica? Ok, vea, en Costa Rica, si usted se pone a conversar con sus abuelos, se pone a conversar con los bisabuelos, yo me acuerdo, yo era niño, yo no soy muy viejo, yo tengo 42 años, y por lo general en las fincas, en las casas de campo, Costa Rica siempre ha sido una zona rural, por lo general. Siempre la cultura de las armas ha existido. Conversemos con abuelos. Casi todo el mundo tenía una carabina, un rifle 22, un revolvercillo ahí en la casa, que lo compraban en la ferretería sin ningún tipo de documentos más que presente la cédula y ya. Entonces, conforme han venido avanzando los tiempos,
cada vez se ha venido poniendo más requisitos y en Costa Rica tenemos, bueno, gracias a Dios, una cultura importante con respecto al manejo de las armas. Hay muchos polígonos en Costa Rica en donde la gente puede ir y practicar, puede tomar cursos, puede, pues, ¿por qué no educarse? Con el tema de las redes sociales, habemos varios grupos organizados que nos estamos constantemente abocando a la tarea de informar sobre buenas prácticas, sobre temas como por ejemplo el que ahorita que acabamos de, antes de empezar con ustedes, acabo de terminar en mi perfil un en vivo con un máster en Derecho Penal sobre temas de legítima defensa, y la gente siempre está muy anuente, o sea, vieran que ese tema le apasiona mucho a la gente sobre cómo reaccionar ante una situación, cómo mejorar cada vez su equipo, y tenemos asociaciones muy serias y muy importantes de tiro deportivo en Costa Rica que se están encargando constantemente de impartir capacitación en materia técnica, en materia de seguridad. Entonces, digamos que en Costa Rica somos un país pequeño, pero si usted se da cuenta, la tasa de homicidios que tenemos en Costa Rica, producto de personas que tienen legalmente armas, es mínima. Eso es mínima. Y ahí les tengo un ejemplo de que, de no ser así, digámoslo así, los detractores nos lo estarían restregando a cada rato y hubiera sido como caballo de batalla para ellos en los debates que hemos tenido. Y de hecho no encuentran datos porque digamos, toda regla tiene su excepción, pero sí podríamos decir que en Costa Rica no es una regla que los portadores legales y las personas que tienen legítimamente armas cometan delitos dolosos con sus armas. Es una excepción que casi que ni siquiera rompe la regla. Entonces, la cultura en Costa Rica, digamos que el tico no es tan enfermo mentalmente como en otras latitudes que vemos actos pues, demenciales en donde hay homicidios en masa, ¿verdad? El tico no tiene ese ADN, el tico no es guerrillero por naturaleza, el tico lo que quiere es tener algo para poder defenderse y para poder igualar la fuerza como un maleante que ya no respeta, que estando vos en tu casa tranquilo un domingo con tu familia a las 11 de la mañana te rompe la puerta y te viola tu mujer delante de todo el mundo. Entonces el tico digamos, es pacificón por naturaleza, no es ese belicoso que el gobierno nos quiere hacer ver. Eso es un tema muy importante porque queremos que nos comentes cómo evitar que se tomen decisiones, especialmente desde la política, de una manera emocional, por este mismo punto, ¿verdad? De que tener un arma es malo, de que mire, como que si fuéramos niños pequeños, ¿verdad? De aquellos que se quieran defender, no se los permiten. ¿Cómo evitar que se tomen decisiones políticas desde ese punto y no más bien como debiera ser, desde los datos, desde la razón, desde la libertad de que usted pueda defender su casa, pueda defenderse usted mismo, pueda defender su patrimonio, o sea, las personas que están ahí, sus seres amados, o incluso cuando usted estaba afuera, ¿verdad? Y vive una injusticia y meditar si usted pudiera intervenir de alguna manera. Bueno, usted toca temas bastante interesantes y bastante reales. Sabemos que dice por ahí un dicho que el peor enemigo de las armas es el óxido y los políticos, porque los políticos de izquierda tradicionalmente y las nuevas corrientes progresistas siempre tratan de satanizar aquello que les represente algún tipo de amenaza. Y si usted se ha dado cuenta, por ejemplo, los gobiernos que mayoritariamente han sido, digamos, prohibicionistas, han sido gobiernos que han apuntado sus armas, sus propias armas contra el pueblo. Entonces, nosotros sostenemos una tesis y decimos que entre más le quiera quitar el gobierno las armas a un pueblo, posiblemente sea porque más quiera apuntar las armas propias del gobierno contra ese pueblo. Tenemos vastos ejemplos, por ejemplo, todas las dictaduras, una de las características que podemos ver en las dictaduras es, y en todas coincide, antes de establecerse como dictadura, empiezan a retirar armas y retirar armas. ¿Por qué? Porque sienten que el pueblo se les puede rebelar. Entonces, digamos que no debería, un gobierno que está haciendo bien las cosas, no debería temer
temer a su pueblo. Tampoco nosotros los portadores de armas sostenemos que tenemos que tener armas para defendernos de nuestro propio gobierno, ¿no? Para eso están las instituciones públicas, que en Costa Rica tenemos la institucionalidad pública, tenemos mecanismos legales para poder defender nuestros derechos y así lo hacemos siempre. Entonces sí, digamos que los gobiernos de izquierda van muy de la mano con el quitar derechos. Y no solo el tema de las armas, si usted se da cuenta, muchísimos derechos, cada vez más el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, países como Cuba, como China comunista, si usted se da cuenta, la libertad de expresión cada vez se va viendo sancionada. Y las armas, ¿por qué no son uno de los tantos puntos que se les va quitando al pueblo? ¿Por qué? Porque necesitamos tenerlos callados, necesitamos tenerlos sometidos, tenerlos sumisos, pero ellos obviamente se adueñan del acceso único y exclusivo de las armas, porque no les conviene o tienen miedo, no sé, no, que tienen miedo que un pueblo se les vaya a devolver, como es el caso de las dictaduras que hemos visto en Rusia, en Alemania, en China y países entre, nosotros decimos y sostenemos una tesis, entre más corrupto sea un gobierno, menos armas quiere que tenga el pueblo. Entonces, retomando la pregunta que usted me hace con respecto a cómo debería el individuo analizar esto, cómo se podría hacer. Yo le he dicho siempre a los portadores de armas y a las personas que de alguna manera están disconformes con alguna situación que, pues, que les afecte en su vida cotidiana, es involúcrense en la política. Involúcrense en la política, no solo involúcrense para ver a los dos principales que van liderando las estadísticas peleando, sepan a qué diputados poner, analicen. Desgraciadamente, la gente tiene ciertas ideas, muchas racionales y muchas irracionales con respecto a la política. Dicen que la política es sucia, la política daña a la gente, la política es lo más corrupto que hay. Pues sí, ¿no? Hay políticos muy buenos que proponen ideas muy buenas, como también hay políticos que, bueno, bien cochinillos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el tema es que la gente se involucre, que la gente pida explicaciones, que la gente dé su opinión, que la gente... Mira, en Costa Rica, al ser un país tan pequeño, todos conocemos un diputado. Todos conocemos un diputado o conocemos a alguien que conoce un diputado. Entonces, cuando sentimos que algo está violentando nuestros derechos, siempre lo hemos dicho nosotros, el tema de portación de armas. El asunto no es agarrar el rifle e ir a pararse frente a una institución pública, no, el asunto es, si yo no conozco un diputado, le pregunto a una persona que conoce a uno y me empiezo a acercar, le empiezo a decir, mira, este tema me preocupa, este otro tema me preocupa, y empezar a molestar, a no quitar el dedo del renglón, y alguno nos va a escuchar. Yo digo que cualquier tema que nos moleste en la realidad nacional debe defenderse dentro de la institucionalidad y, ¿por qué no? La aportación de armas es un tema político. Lo hemos demostrado en las recientes, digamos, disputas que hemos tenido con respecto a este tema. Tocas un punto interesante ahí, Esteban, porque ciertamente los ticos no hemos tenido necesidad de defendernos con las armas contra el gobierno. Ciertamente tal vez no es lo que primariamente debería tener el tico en la mente cuando compra un arma, aunque ciertamente creo yo no debería estar tan lejos de la mente de la persona que porta un arma, porque ciertamente a pesar de que a nosotros no nos ha tocado algo así, en otros ejemplos que vos mencionabas, por ejemplo, se ha visto la disparidad de fuerzas entre las Fuerzas Armadas, la misma policía de un país, contra una población totalmente desarmada. Me pongo a pensar, por ejemplo, las veces que han habido intentos de levantamiento en Venezuela contra el gobierno y han habido tantos muertos simplemente por la disparidad de fuerza que hay entre la población y el gobierno, o incluso yendo aquí un poco más cerca, en el lado de Nicaragua, cada vez que ha habido un intento de levantamiento contra el gobierno, desgraciadamente el que ha llevado las de perder ha sido el pueblo, y bueno, Dios ha querido librarnos de tener un gobierno totalitario, pero ciertamente no estamos exentos de esa posibilidad. Mira, Esteban, quería pedirte tu opinión con respecto a
el papel que juegan los medios de comunicación en todo esto. Recientemente, bueno, hace un par de semanas salió una editorial en el periódico La Nación sobre un incidente de hace como un mes, creo que fue que sucedió como 3 semanas, me imagino que estás enterado, de una diputada, Marolyn Azofeifa, que sufrió un incidente en la ruta 27. Aparentemente ella cometió una imprudencia a la hora de manejar y una persona la amenazó de camino, se le puso al lado del vehículo y la amenazó con un arma y después se dio a la fuga. En este editorial, que para aquellos que quieran tenerlo como referencia, lo vamos a compartir en la descripción del video. La persona autora de este editorial menciona la relación que hay de las armas con ese enojo momentáneo, ¿verdad? Y cómo lo trata de llevar, como la mayoría de los detractores, desde un punto de vista muy sentimental, ¿verdad? Del dolor que han traído las armas a las familias, ¿verdad? Por momentos de enojo. Que te quiero pedir tu opinión con respecto primeramente al juego, el papel que juegan los medios de comunicación en esto. Y segundo, ¿a qué piensas tú de esta opinión? ¿Es ciertamente un riesgo que alguien que tenga ese carácter se enoje y agarre el revólver y mete 3 balazos al primero que se le pare enfrente? Podría hacerlo con cualquier otra arma, supongo. Bueno, Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? los medios de comunicación evidentemente juegan para nosotros, sería como el cuarto o quinto poder de la República, yo creo, a nivel total. Y para nadie es un secreto que los medios de comunicación tienen siempre una línea editorial que seguir. Vean que, por ejemplo, nosotros hemos solicitado muchas veces a ciertos medios de comunicación, no voy a mencionar el nombre acá para no crear conflictos. Por ejemplo, enviamos un artículo, enviamos una contrarrespuesta y las propuestas son ignoradas muchas veces. Entonces, ahí es donde usted se da cuenta que el medio no es neutral. Y el ser humano no es neutral bajo ninguna circunstancia. Para mí, la persona más poco neutral que existe es la que dice yo soy neutral. ¿Ya? Yo creo que ni siquiera la computadora es neutral, porque vea que ahora con el tema de la inteligencia artificial, un par de toques para allá y para acá y ya. Entonces, cada medio va a tener su línea editorial, va a decir, tirémosle a este tema, no le tiremos a este. Mira, por aquí nos están inyectando un capital para defender cierto tema y para esconder tal otro. La corrupción existe en todo lado. Eso por un lado. Segundo, con respecto al caso de la señora diputada, pues hay tanto detalle por ahí, ¿verdad? Primero nosotros, desde el punto de vista de portadores de armas responsables, condenamos cualquier acto que se ha realizado contra una persona que no represente una amenaza para la vida de otra. Entonces, nunca vamos a estar de acuerdo en intimidar o amenazar a una persona con su arma de fuego si mi propia vida no está en peligro. Ahora, usted menciona ahí que dicho artículo, no, o sea, como que la persona dice que entre más armas hay más acceso de la gente a la violencia. Y bueno, yo digo que la violencia está en el corazón del ser humano y no en los objetos. Los objetos son herramientas que en las manos correctas salvan vidas. Tenemos cientos de casos registrados y documentados en los cuales, gracias a un arma de fuego, pues se han salvado vidas. De hecho, ese es nuestro lema: las armas en las manos correctas salvan vidas. Y como te dije hace un momento, no tenemos así como que gran cantidad de reportes. Yo creo que los reportes de portadores legales haciendo un mal uso de su arma de fuego son mínimos, casi que al borde de decir que no rompen la regla. Entonces, jamás vamos a estar de acuerdo con eso. Como te digo, los medios de comunicación tienen su línea editorial. Nosotros, inclusive los portadores de armas, sabemos cuál es el medio que nos tira, sabemos cuál es el medio que nos da pelota, sabemos cuáles son los medios que nos invitan a decir, vean señores, sobre este tema, ¿quieren opinar? Entonces, pues para nadie es un secreto ese tipo de temas. Entonces, que la violencia en carretera, en la violencia, el arma como tal, digamos que
propicia la violencia. Vean, mis armas están malas y las de cientos de portadores de armas están malas porque no han matado a nadie. Entonces, usted agarra un arma de fuego, digamos, usted agarra un arma, la pone ahí. De hecho, hay una serie ahí de estadounidense que hace toda una parodia de eso, que le dice, a ver, arma, mata, arma, mata. Yo creo que solamente que sea poseída por un demonio va a agarrar y va a matar, pero las armas por sí solas no matan. Ahora, yo, como ustedes lo mencionaron, tengo dentro de mi formación, soy profesional en psicología, soy psicoanalista, también abordo el tema de la programación neurolingüística, y sí les puedo decir algo, cuando una persona tiene el deseo ferviente de cometer violencia contra otro ser humano, lo va a hacer con lo que tenga a la mano. Si tiene un carro, vean, tenemos hartos ejemplos de otros países donde son prohibidas las armas en su totalidad, solo la policía puede portar armas, inclusive la policía muchas veces no anda armada, y viene un terrorista con un camión y hace una matacinga que, bueno, de las cosas increíbles, ¿verdad? Una persona que maneja un carro es un potencial homicida. Entonces, una persona con un cuchillo, vean, para nosotros un cuchillo lo subestimamos mucho. Y cualquier persona en la calle puede portar un cuchillo, entra a un lugar, le mete 2 puñaladas a cada persona que está dentro, no hizo el ruido que hizo un revólver y en cuestión de segundos todos los habitantes se desangraron. Por ejemplo, tomemos el caso del monstruo de Guanacaste, en Liberia. Esta persona, esta persona entra, él solo con un cuchillo, somete no sé a cuántas personas fue, lamentablemente, como a 5 o 6 muchachos jóvenes, los somete y uno por uno los fue matando. La gente se dio cuenta, no sé, tal vez al día después. Esta persona lo único que utilizó fue la maldad en su corazón, tal vez alguna patología de fondo, no lo conozco, no lo conozco en persona, nunca lo pude diagnosticar a este señor, y un cuchillo, punto. Entonces, el hecho de que anden más armas en la calle y corresponda y hayan más delitos o más crímenes, eso pues realmente para nosotros es un mito. De hecho, los países con más cantidad de armas, los estados en Estados Unidos, con mayor cantidad de acceso a las armas de fuego, son posiblemente los que menos homicidios dolosos registren. Entonces, ese romanticismo de ciertos medios de comunicación con una línea editorial muy tendenciosa, muy poco objetiva, pues siempre lo hemos demostrado que ha sido un mito y ha sido pues el caballo de batalla de ellos, se lo hemos debatido y como les digo, ciertos medios de comunicación nos van a tirar otros, pero ya nosotros sabemos cuáles son y por eso ni siquiera nos desgastamos dándoles o no importancia porque realmente no merecen la importancia que ellos creen que merecen en estos temas. Con respecto a lo que decía Esteban, o sea, es muy importante tomar en cuenta la naturaleza humana, porque sí, eso es cierto, o sea, los casos de terrorismo en Londres son sabidos a todo el mundo, en París y en esos lugares donde la gente mata con lo que tenga en mano. Y pasó con la cuestión con el camionero ahí por la Firestone. O sea, que el chaval sencillamente se arrancó y fue y le abrió la puerta al otro y lo agarró a manazos. O sea, si ese hombre hubiera tenido otra cosa ahí, quién sabe en qué hubiera terminado, pero, o Sí, correcto. sea, No, al final, él utilizó, o sea, lo que tuviera ahí para hacerle daño, o sea, eso siempre va a ser la gente que va con esa intención. correcto, ahora es importante, digamos, que la gente sepa. Mucha gente cree que en Costa Rica la gente va y compra las armas como que si fueran, como les digo, como que si fueran confites o qué. Gracias a estas nuevas restricciones que los proyectos de ley que se propiciaron en el 2019, ya la gente, por ejemplo, no puede comprar munición si no tiene un arma registrada a nombre de ellos. Y las armerías tienen que llevar un estricto control del tema de la munición. Voy a hacerles un recuento rápido, tal vez por razones de tiempo para ustedes y para que los que nos están viendo no se aburran. Una persona que quiera comprar un arma y quiere partir de cero, ¿qué tiene que hacer? Primero, tener buen billetico a la mano porque no es barato, ¿verdad? Empecemos por ahí. Tiene que hacer un examen psicológico. El examen psicológico con cualquier profesional acreditado para hacerlo. Ese examen psicológico vale, según el costo del colegio de psicólogos, 61,000 pesos.
vaya por ahí, un poquito más de $100, ¿ok? Vaya sumando, tiene que capacitarse para aprobar un examen teórico y práctico. Esa capacitación ronda los $100 también, 60.000 de colones. Una capacitación seria en un lugar serio. Luego de eso tiene que tomar el examen teórico práctico. Ese examen teórico práctico vale cerca de 30.000 colones. ¿Cuánto llevamos ahí? 16, 12, como 150.000 colones, solamente para ir obteniendo requisitos. Súmele que tiene que comprar una firma digital para poder después ingresar su trámite en gobierno digital. La firma digital puede costar en promedio 60, $70. ¿Ok? Solamente para obtener los requisitos, estamos hablando de 250.000 colones. Luego ir a registrar sus huellas al Ministerio de Seguridad Pública, en donde van a revisar que esa persona no tenga denuncias, no tenga orden de captura, sea una persona de bien en su totalidad y va a quedar ahí hasta dónde vive usted, hasta todo va a quedar ahí registrado, ¿verdad? Luego de eso, que la hoja de delincuencia esté limpia. Ya una vez que usted cumplió con todo ese calvario de requisitos, tiene que ir a la armería y pagar su arma. Digamos que un arma respetable en Costa Rica puede costar cerca de entre 900 y $1,200. Estamos hablando que para llegar a comprar el arma, primero tenés que tener todos los requisitos. O sea, de que usted tuvo la idea y tiene la plata en la mano y dice, tengo la idea y voy a adquirir el arma, hasta que usted va a la armería y la paga, pueden pasar un par de meses inclusive. Y ahora con pandemia puede pasar hasta más. Por el tema de los aforos en polígonos. Una vez que el gobierno recepta el trámite y decide aprobarlo a usted y decirle, ok, tome, aquí está, usted puede ir a la armería y retirar su arma. Estamos hablando que esto puede durar 6 meses en este momento por el tema por el tema de los aforos y por el tema de la pandemia y que el ministerio pues no ha sido muy diligente en el tema de la agilización de los permisos. Entonces, vean que una persona que quiere atentar contra la vida de otro y que quiere ir y decir, no, es que yo voy a ir a comprar el arma porque yo voy a matar a ese vecino que todos los días saca a cagar el perro a la calle. O sea, tampoco es así como que mañana va a la armería, le dan el arma y tome, vaya, pégale 2 tiros a ese tipo que lo incomoda todos los días con las cacas del perro. Eso no es así. Realmente no es así. En el mercado negro, como el mercado legal se ha puesto tan complicado, el mercado negro, obviamente, la gente va a tener acceso más fácil, no hay ni un solo requisito, pero, la gente cree que, ay, yo agarro 50.000 pesos y voy y me compro un arma. Mentira, eso no existe. Un arma en el mercado negro, y se los digo porque, bueno, conozco de todos estos temas habidos y por haber, por el medio en el que me desenvuelvo, un arma en el mercado negro puede costar cerca de $1,000 a $1,500. Son más caras que en las armerías. ¿Por qué más caras que en las armerías? Porque el delincuente te dice, vea, tome, aquí está, aquí la tiene, de una vez, llévesela. Y son acaparadas por grupos organizados. Las armas que andan ahí disponibles en el mercado negro son acaparadas por grupos organizados que no les duele pagarle a una pintilla $1,000, $1,200. Entonces tampoco es que cualquier bombetas pueda andar armado. O sea, eso es un mito, ¿verdad? Un mito romántico que yo creo que ya hay que ir quitando del argot popular. El delincuente que anda armado es porque pertenece a una organización grande y nada en este mundo le va a impedir que logre su cometido. Y eso sin tomar en cuenta que, que llegar a esa parte del mercado negro no es nada fácil para cualquier persona, porque en el momento en que usted llega ahí con cierta pintilla, más bien lo que puede estar peligro es más bien que le quiten todo y ni siquiera le vendan el arma. Estás tocando un tema interesante, o sea, el tico no es maleantón por naturaleza, es choricero por naturaleza, porque eso, pues, desgraciadamente, a la gente como que le gusta estar pues, burlando de ciertos trámites por digamos, desgraciadamente, lo inoperante del Estado en materia de agilización de trámites, ¿verdad? Aunque hay toda una ley para agilizar trámites, sabemos que las leyes se quedan en un papel. Pero sí, o sea, usted dice, ay, yo voy ahí a X lugar y entro y compro con 50.000 pesos. O sea, usted lo que va a salir es asaltado y digamos que le venden el arma. Entonces, ok, usted viene, paga el arma, se la llevan y allá en la esquina se lo asaltan y le roban el arma porque primero no saben ni siquiera usarla. Tampoco es que sos un diestro en ese tema. La gente cree que nada más agarro, boom, disparo. No, créanme que para acertar disparos certeros, los que somos tiradores deportivos tenemos que entrenar mucho.
Tampoco es así como que, ay, sí, ya, pium, pium, vámonos y ya. Creo que eso es parte del efecto Hollywood, creo yo, que la gente piensa que es nada más de apuntar y ya le di a la cabeza, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro. Sí, sí, Es que fácil. solo el que ha tenido un arma en la mano sabe lo difícil que es acertar con ese, con esa mira, ¿no? Por supuesto, Este, es sumamente complicado. Esteban, vieras que recientemente veía un análisis que hacía un profesor universitario en Estados Unidos sobre la relación que hay de cuando las poblaciones de ciertos lugares están más fuertemente armadas y la disminución o aumento del crimen. Y él en este análisis, que honestamente no me pareció muy respaldado por datos, él decía que realmente el hecho de que la población esté armada no disminuye el crimen, sino que lo que hace es aumentar los crímenes violentos, porque los criminales saben que la población está armada, entonces van listos para todo. Entonces que realmente eso no disminuye el crimen, sino que lo que hace es más bien aumentar los crímenes más violentos, lo cual creo pues va en contra de lo que es evidente, eh, parte de lo que se menciona en estados como Texas, como Florida, como Tennessee, que son estados donde las personas, prácticamente todo el mundo está armado, los niveles de criminalidad son muchísimo más bajos que los estados donde hay mucho más leyes restrictivas para poseer armas, tiempos de espera y demás, ¿verdad? Pero con respecto a este tema del aumento de la criminalidad, o más bien de la reducción y el aumento en crímenes violentos, ¿qué piensas tú con respecto a esto? Ay, bueno, esos temas, honestamente, hablar de esos temas es como decir quién nació primero, el huevo o la gallina. Es como el debate que tenemos en los grupos de portación de armas de a la gente que le gusta tener una calcamonía del arma en su carro. O sea, muchos dirán, no, es que eso es alertarle al ladrón que lleva un arma, entonces me van a dar más duro. Si, si no tengo la calcamonía, entonces van a entrar suavecito. Si la tengo ahí, me van a robar el arma. Si la tengo ahí, van a decir que ese maje está armado, entonces mejor no nos metamos con él. O sea, te soy muy honesto, para mi gusto, y volviendo al tema de la línea editorial, este tipo de artículos y este tipo de defensas va a depender de quién lo escriba, quién le solicite el estudio, cuáles son las intenciones digamos, de editarlo, porque, o sea, para nadie es un secreto que el derecho a la vida es un derecho fundamental aquí y en cualquier parte del mundo. Y los seres humanos no venimos provistos ni de garras, ni de capacidad de correr como corre un chita para alejarse de un agresor, ni de colmillos ni de musculatura, ni de instintos feroces como los tienen los animales de presa. No podemos volar, no tenemos superpoderes, entonces para nadie es un secreto que las armas vinieron a equiparar todas esas deficiencias que llegan a tener los seres humanos en su capacidad defensiva. Entonces, volvemos al punto, limitar el acceso a la defensa por medio de armas para las personas honestas, para nuestro criterio, es limitar el derecho a la vida que tienen los seres humanos. Entonces, querer justificar y querer mover las estadísticas para acá o para allá, eh, es como decir que entonces que vamos a disminuir la cantidad de venta de carros porque hay mucha gente atropellada. Es como decir que vamos a prohibir la venta de teléfonos celulares porque la gente escribe muy mal en redes sociales, porque la gente propicia violencia. O sea, honestamente, sí estoy de acuerdo en que una población armada y entrenada y educada en manejo de la defensa es una población que va a ser menos vulnerable y no crea. Muchas personas que yo conozco dicen, mira Esteban, yo desde que ando armado ahora me cuido un montón más porque me da miedo meterme en un problema. Y si no, pues las evidencias no lo demuestran acá. Vean que cuando pasa un caso, vean que cuando pasa un caso es un alboroto terrible y es toda una conmoción. ¿Por qué? Porque no es típico. Algo que es típico ya dejó de ser de interés para la población. Entonces vean, por ejemplo, cuando iniciamos con los temas del COVID. Uy, Dios mío, todo el mundo estaba atento a la noticia. Yo casi que te garantizo que ya hoy
casi que la gente le perdió interés a seguirle el rastro a los casos de COVID y a los casos de algo, porque ya es demasiado, ya es demasiado, ya es demasiado. Es demasiado lo que se ve. Entonces, repito, para mi gusto, entre más capacidad defensiva tenga una persona, una nación, pues los criminales lo van a pensar más. Usted como criminal, ¿dónde prefiere entrar? ¿En una casa que sabe que le van a responder plomo o una casa que no le van a responder plomo? Ahora, si hablamos de bandas organizadas que quieren eh, tomar a una persona rehén por X, Y o Z motivos, estamos hablando de mercenarios, estamos hablando de personas que ya llevan toda una trayectoria profesional a nivel criminal que no va a escatimar recursos para ir y cometer su objetivo. Pero la criminalidad común, la criminalidad común y corriente, no llega a esos niveles, digamos, de armamento, no llega a esos niveles, sí son sumamente violentos, estamos de acuerdo, pero créanme que el criminal, y como el criminal escoge su víctima, y no se va a meter con un individuo fuerte. Y un individuo fuerte es el que tiene capacidad para defenderse, no es el que se muestra musculoso, no, para nada. En Costa Rica hay muchos casos documentados de mujeres, inclusive, con cuerpos normales, promedio para la mujer costarricense, que le ha tocado defenderse. Y pues sí, el criminal ha querido ser agresivo con ellas, pero como ella tenía capacidad para defenderse, pues ahí estaba yo contando el cuento y disfrutando de su familia, ¿verdad? Como todos queremos disfrutar de ella. Ujú. Sí, sí, eso es tan cierto porque, o sea, igual el mismo tema que usted decía, ¿verdad? Que no es tan fácil acceder a esas cosas, ni en el mercado, ¿verdad? Legal, ni en el mercado negro. Y como dice, o sea, si yo digo, bueno, es que yo tengo un arma y así entonces la persona va a buscar, como decía Marco, esta persona de Estados Unidos, va a buscar cómo hacerme daño con algo peor, o sea, tampoco es que el tipo va a ir y si sabe que yo tengo un arma, se va a conseguir algo mayor ahí o donde sea, o sea, el tipo no va a conseguir eso así de la nada. Y si se va a meter alguien aquí a mi casa con una K-47, o sea, ¿qué tengo yo que le interesa a esa persona? Si soy un cualquiera. Exactamente, exactamente. Estás tocando un tema interesantísimo. O sea, un grupo armado que se mete con AK-47 a una casa, o sea, discúlpeme, yo creo que esa persona a la cual se le metieron debería haber contratado seguridad porque ya él sabe que hay algo que les está interesando a estos delincuentes. Entonces, el que quiere ser violento lo va a hacer, con o sin arma de fuego, y va a utilizar todos los recursos que tenga a su disposición para poder ejercer violencia. Entonces, no sé, o sea, no sé en qué datos se basan estas personas para crear estos paradigmas que quieren crear, pero ya la evidencia, ya los debates nos ha demostrado que desgraciadamente ni ellos mismos se creen sus mentiras, desgraciadamente para ellos. Entonces, cuando nos topamos con diputados sensatos que nos ponen atención, es donde los hemos invitado a reflexionar y se han dado cuenta que nosotros realmente no somos el problema. El problema es la gente que nunca va a ser cubierta por las leyes como lo son los criminales. Vean, por ejemplo, un día de estos, en esta semana que no ha concluido todavía, decomiso de AK-47. Armas totalmente prohibidas en Costa Rica desde 1995. Entonces, ¿cómo es posible que decomisen una AK-47? O sea, apareció aquí, no sé, por arte de magia, ¿no? ¿Ha estado aquí en Costa Rica? No, posiblemente viene de la ruta de narcotráfico que viene desde el sur hacia el norte y se pagan droga y aquí queda para uso local. Entonces, decir que limitando al portador honesto vamos a acabar con la delincuencia, pues no sé, es como decir que limitando la cantidad de carros vamos a acabar con las muertes en carretera. Eso es algo totalmente absurdo. Como decía Correcto, sí. un senador en Estados Unidos, hablando de este tema de la restricción de armas, es desde cuándo son prohibidas las drogas y siguen rodando por las calles, libremente, ¿no? Y claro, veamos Al Capone, veamos el opio, o sea, las drogas son prohibidas y ahí están. Las armas que en algún momento llegan a ser prohibidas, ahí están.
Por ejemplo, hay países que yo conozco que son estrictamente prohibicionistas y todos los días hay asesinatos con armas de fuego. Entonces, al prohibir las armas, al prohibir el acceso a que la gente pueda defenderse, lo que realmente estamos prohibiéndole es al ciudadano honesto, al que nada tiene que prohibírsele, le estamos prohibiendo que defienda su vida y que pueda disfrutar y ver envejecer a sus hijos o defender a su familia. Entonces, no sé, no sé cuáles son las verdaderas intenciones de estas personas. Espero que no sean malas intenciones, que sean meras cuestiones ideológicas, porque detrás de cada prohibición siempre hay intentos de los gobiernos de ir quitándole, digamos, el poder a los ciudadanos de defenderse. No sabemos con qué intenciones lo quieren hacer, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Y bueno, entonces, sí, como para ya ir finalizando, ya tal vez podríamos hablar ya de algo más personal, como, así como para, para hacer la consulta, que debido, digamos, a todo este caso, por ejemplo, como el que pasó con la diputada y todo, o sea, como para los que nos escuchan, si alguno, ¿verdad? Ya tiene su arma, etcétera, o está pensando en hacer, ¿verdad? Todo este proceso, como qué recomendaciones, así, tal vez unas recomendaciones rápidas que usted nos pueda dar para aquellas personas que están buscando eso, ¿verdad? De cómo tratar ellos ese tema, ¿verdad? Cómo manejar el arma, ¿verdad? Cómo tratarla para así, digamos que ser lo más prudente posible, digámoslo así. Ok, el hecho de tener un arma en las manos conlleva una gran responsabilidad, como dice la película de Spider-Man. Todo poder viene de la mano con una gran responsabilidad. El arma de fuego va a multiplicar por mucho nuestro poder defensivo. Entonces lleva de la mano una gran responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Responsabilidad de conocer las leyes que nos cobijan, de conocer el adecuado funcionamiento del arma, de conocer dónde debemos resguardarla, todas las directrices del gobierno con respecto al uso y manejo de armas, estarse entrenando constantemente de la mano de profesionales, entrenar nuestra mente en el tema de inteligencia emocional, en el tema de manejo y resolución de conflictos, en el tema de manejo de la ira, en el tema de manejo del estrés, hacer técnicas, por ejemplo, de visualización, en donde nos visualicemos nosotros en nuestra casa, en algún escenario complejo, y decirle a nuestro cerebro, ok, esta es la manera que deberías de reaccionar, ok, no es simplemente actuar por actuar y dejar eso ahí. El arma en las manos de una persona responsable puede salvar vidas. En las manos de una persona irresponsable, de una persona que no se entrene constantemente, digamos que puede que en el momento de la crisis el ser humano no sepa qué hacer y ni siquiera sabe cómo utilizarla, o puede que la utilice de una manera inadecuada. Acordémonos que pues también es importante saber que cada bala que sale de la boca de nuestro cañón es responsabilidad legal de nosotros. Entonces, una bala disparada de una manera adecuada puede salvar una vida, una bala disparada de una manera inadecuada puede quitar una vida y mandarnos a la cárcel por muchos años, dañando así nuestra vida y la vida de nuestras familias. Entonces es importante que cada vez que una persona compre un arma o sea un arma de fuego, sepa que tiene que estarse capacitando en materia de entrenamiento mental, entrenamiento legal, entrenamiento táctico, entrenamiento técnico del arma, visitar polígonos constantemente, estar siempre cerca de la hoguera del conocimiento y del entrenamiento, porque acuérdense que el que se aleja de la hoguera se enfría, y una persona que se enfría en un tema es una persona que no va a saber qué hacer en ese momento. Olvidamos ese principio de la libertad, de que es que, porque al final de cuentas es un tema de libertad, es yo puedo decidir no tener armas porque no me gustan, porque no sé manejarlas, porque no quiero invertir ese dinero, pero ciertamente el hecho de que yo no quiera hacerlo no tiene por qué llevar a impedir que la persona que sí lo quiere hacer, que tiene el dinero, que tiene el tiempo para prepararse, que tiene la madurez para manejarlo, no lo puede hacer. Al final de cuentas es un tema de libertad. Yo que soy programador neurolingüístico, te puedo decir que es un tema de programación cultural a nivel cerebral. Armas mata, a persona armada entonces mata,
el que mata es malo. O sea, es un tema de asociaciones de ideas que se van gestando a través del lenguaje, a través de la cultura, que pues nosotros nos hemos ido encargando de quitar ese mito. Sí, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, Esteban, por tu Espero tiempo. espero poderles haber ayudado y que el espacio sea de provecho, porque a veces se emociona uno con estos temas. Sí, no, no, genial, genial. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Esto ha sido un programa más de La Calle Viena.